Todo bien, muy bien, tome su lugar. Bueno. Dice la Escritura en Filipenses 2. Vamos a estar estudiando Filipenses 2. Es una palabra hermosa. ¿Cómo se sintieron la semana pasada? ¿Se sintieron edificados? ¿Retados? ¿Son más obedientes? ¿Más conscientes? ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues mire, vamos a leer esta parte que dice así del capítulo 2, versículo 1. Y este es como el final del mensaje en cierta forma, porque hay un contexto. ¿Y ya tiene usted ahí su Biblia? A ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? A ver, muéstrela, levántela. Electrónicas y reales. Ahora su cuaderno y su pluma. Ok, muy bien, eso. Quiero hacer una referencia antes de eso. Información o conocimiento sin transformación es solo eso, información. Conocimiento con la voluntad de ser transformado crea cambios en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces yo no quiero que usted nada más esté aquí para recibir conocimiento, sino que usted sea transformado. Amén. ¿A cuántos les incomoda la palabra del Señor? Nos tiene que incomodar porque está chocando con nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra mente está siendo transformada. Yo recuerdo que Martita Rosas decía que le dolía la carne cuando hablábamos de estos temas de cobertura, de obediencia, de autoridad. Y seguramente a todos nosotros igual, ¿verdad? Dice así. ¿Dónde le dije? Filipenses 2 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún efecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. A ver, ¿qué no la psicología dice que tú primero, luego después y después también? Pero lo que Dios dice es más importante. ¿Sí dice, no? ¿Eso? Que primero te debes de amar tú mismo para que entonces puedas amar. Es lo que dice la psicología, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí? Que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando nada, cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Por eso decía que esta es como que la parte del fin del mensaje. Porque pues ese sería el propósito con el que usted se fuera, ¿no?, a casa y dijera, bueno, ahora yo voy a estar más consciente de la unidad del Espíritu, voy a ser más humilde y voy a tener una actitud de considerar más importante a los otros que a mí mismo. ¿Cuántos para cada uno, cuántos esto es fácil? Levante la mano, el que le cuesta trabajo hacer. ¿Sí? A todos nos cuesta trabajo, claro que sí. Y la razón es por lo que veíamos la semana pasada, porque tenemos una naturaleza rebelde, ¿verdad?, que está en nosotros. El libro de Romanos, el siguiente curso que vamos a tener después de la autoridad espiritual va a ser el libro de Romanos, para que podamos entender. El capítulo 6 habla de la carne, el 7 de la lucha entre la carne, y pone como referencia el matrimonio, entre vivir en el espíritu y vivir en la carne. Y dice, cuando el esposo vive, la esposa no puede divorciarlo. Amén. A ver, otra vez. Cuando el esposo vive, o mientras viva,
aunque se separe, no puede casarse con todos, 1, 2, 3. Así que la buena noticia es ¿cómo? O sea, ya sea que te divorcies o te separes, no te puedes casar. Para los que ya estamos en Cristo. Si tú te casaste, si viniste acá y ya vivías en una segunda nupcia antes de Cristo, las cosas viejas pasaron y otras son nuevas, entonces ahora con quién estás es tu esposo. Y si no estás casado, te casamos. Ya deberíamos de hacer esto. ¿Quién nos ha casado aquí? ¿Están casados por el civil? Por el civil sí, pero bueno, sigue el curso, terminando lo que estamos, para no se abrumen, sigue el curso de matrimonio. Y quien quiera casarse de prematrimonial, se lo damos. Está padrísimo. Yo me gustaría darlo hasta a los papás para que entiendan y vayan preparando a sus hijas y sus hijos en esta cuestión del matrimonio, porque la verdad es que está súper increíble este curso que damos de prematrimonio. Bueno, pero la onda es otra cosa, ¿verdad? La cuestión es que en esta cuestión del matrimonio, y se lo pone en una analogía, que se llama analogía del matrimonio, dice que mientras que esté casado, bueno, mientras que viva la persona, aunque te hayas divorciado o te hayas separado, ya conociendo, no te puedes casar. Así que la buena noticia sería que tienes que echarle todos los kilos para que funcionen las cosas. Y hacer todo lo que sea necesario para poder estar en un matrimonio donde Cristo sea centro del corazón. Y ahorita vamos a ver por qué a veces no podemos, ¿por qué no podemos entender esa parte que nos cuesta tanto trabajo en la carne? Y Dios es un Dios de orden. Eso usted tiene que entender. Dios es un Dios de orden, aún y a pesar de sus emociones y de sus sentimientos. Entonces, usted puede decir, pues ya no le entro. Ya no me caso, mejor. Bueno, si no se casa, pero tiene relaciones sexuales, entonces está fornicando. Y le voy a hacer una lista. Ni los adúlteros, ahí entra. Déjenme, pongo otra pausa aquí. Y dice que el que se casa con el divorciado, adultera. Si su matrimonio está mal en Cristo, de verdad, no puede hacer nada porque ahí sí, yo creo que Cristo puede hacer todo. Pero ahorita vamos a ver por qué a lo mejor no pasan las cosas que deben pasar. Que Dios es poderoso para solucionar todas las cosas. Entonces, ¿ya le quedó ahí una duda? ¿O ya le quedó claro? Bueno, entonces, esta parte de estar, de esta parte de la separación o del divorcio, de todas estas cuestiones, es porque para Dios es muy importante la unidad. Y por eso Él aborrece la división. Y división, llámese de la iglesia, de entre familia. A veces están en casa y están divididos ahí mismo en la casa. Y todo esto se da porque hay un espíritu de rebeldía, hermanos. Ustedes y yo sabemos que trabajamos mucho en pro de Salvemos a la Familia, ¿no? Y de todos los cursos que damos para que usted entienda lo que es. Pero hay un principio básico. Si ahorita usted va a comenzar el curso de cómo hacer felices a los hijos, usted tiene solamente que hacer una cosa: obedecer lo que la Escritura dice. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, si no, nada más es conocimiento, información, pero no transformación. Y yo, fíjese, ahora que hemos estado en el ayuno, yo pienso que esta parte que Dios está haciendo de hablar de estos temas de una fe audaz, el tema de hoy es
seguimos en esta serie de lo primero y lo mejor, una fe audaz. Y el tema de hoy es: mi recompensa está en la obediencia. Todos queremos ser recompensados, ¿no es cierto? Y todo sacrificio que usted y yo podamos hacer, créamelo, tiene una recompensa. Nada más que déjenme pausarle, no en su tiempo. En el tiempo en el que el sufrimiento por el cual usted esté pasando de su prueba llegue a ser una cuestión de gusto obedecer. Y todo eso se aprende porque, mire, Jesús mismo tuvo que aprender la obediencia. Pero Jesús tuvo que aprender la obediencia, no porque fuera desobediente, sino porque ahorita vamos a ver por qué. Esta semana, bueno, hace 2 semanas, el 18 de febrero, hubo un hombre que falleció. Un hombre que cambió la dirección, puso a todo el planeta en un mensaje muy importante. Recibe el regalo de la vida eterna. Ese era su mensaje. Y estuvo ante reyes y presidentes y mandatarios, más de 135 países. Me gusta, ya dije que estoy viendo esta serie de The Crown y me gustó un capítulo donde hacen referencia a que Billy Graham fue a Inglaterra y siendo que la reina Elizabeth es la cabeza de la iglesia anglicana, ella lo invitó, le causó interés y lo invitó para que compartiera en uno de los capillas que tenía ahí. Y dijo: usted sabe que yo soy la cabeza de la iglesia, pero es bueno sentarme bajo la dirección de su enseñanza, ¿no? Y lo invitó 2 veces, porque hubo una circunstancia ahí política que se da, porque todo esto esta serie de historia, ¿no? En la política de esos tiempos y de estos tiempos. Y le llamó para que le diera un consejo. Entonces este varón estuvo así. Estos son los héroes modernos de la fe, yo diría, ¿no? La pregunta del millón que hoy existe es: ¿quién se está levantando para que ocupen esos lugares estratégicos? Porque hasta donde sabemos, él se mantenía y lo invitaban todos esas personalidades, no solo por su mensaje, sino por su integridad, por su testimonio. Porque el mensaje lo podemos decir y estar pecando, ¿no es cierto? Pero lo que realmente va a hacer la diferencia es que ese mensaje sea vivo, sea carne, sea en nuestras vidas, de tal forma que podamos expresarlo en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestras conversaciones. Y yo preguntaba y digo: Señor, ¿quién será? ¿Quién tomará? Hay profecías que dicen que ahora que Él falleció, pues como que el mundo se quedó desprotegido. ¿Qué va a pasar ahora, no? ¿Qué va a hacer? Estas cajitas que nosotros recibimos de Samaritan Purse es parte ¿cómo se llama? La bolsa del samaritano. Es parte de un ministerio de alcanzar a la niñez. Entonces, en Estados Unidos las iglesias colectan estas cajitas de 20, que llevan un mínimo de $20 con cosas específicas, para llevarlas a todas las naciones, para predicarle, para compartir el evangelio a la niñez. Y de ahí nosotros hemos tenido resultados muy buenos. Nos fuimos a la sierra, hemos hecho todos nuestros evangelismo explosivo y se han levantado varios clubs como resultado de eso. Entonces, fíjate bien, la trascendencia del carácter, de la integridad, del mensaje, de la obediencia de este varón, hasta dónde trasciende. ¿Nos date cuenta? ¿Cuándo fuimos allá a la sierra?
¿Y cómo lo vivimos? ¿Y cuántas horas? 13 horas en camino, darle toda la vuelta, ir hasta arriba de la montaña, donde la gente baja, de verdad, ¿cómo están los hermanitos? ¿Cómo están? Donde la gente baja, ¿no? Caminando 2, 3 horas para escuchar la palabra del Señor. Y ve la obediencia, hasta dónde trasciende todo lo que Dios hace en la vida de una persona cuando ésta decide obedecer. Es una palabra que en la carne nos cuesta trabajo decir. ¿A poco no? Y si nos cuesta trabajo decirla, quiero decir que porque seguramente nuestra naturaleza pecaminosa todavía está más viva que lo que pensamos. Y entonces acá dice Watchmaní, que estamos viendo aquí de autor espiritual, dice que ser obedientes debiera ser sencillo, porque todo lo que necesitamos no es más que un poco de humildad. Entonces dice que para el ser humano nosotros deberíamos de ser obedientes, porque lo único para lo que requiere para nosotros ser obedientes es ser obedientes. Pero ahora veamos eso, y usted y yo estamos luchando acá porque decimos, no inventes, sí cuestan buen, ¿no? Pero vamos a analizar a nuestro Señor Jesús, ¿qué le parece? Él es, cuando pensamos en Jesús y el sacrificio de su sacrificio en la cruz, realmente creo que a veces pienso que no estamos conscientes. Mire, este lugar debería de estar saturado, estuviéramos aquí ya 1, 2, 3, 4 y 5 veces todo el día. Que si entendieran realmente el sacrificio y la obediencia de nuestro Señor Jesús. Y dice aquí, seguimos en Filipenses, dice, haya pues en vosotros esta actitud. La obediencia es una cuestión de actitud. Dice que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ojalá estas palabras retumben en nuestros oídos. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todos tenemos un Cristo, en algún momento tuvimos un Cristo en nuestras casas. Y lo veíamos ahí, ¿no? Y lo traíamos acá, y en el carro. Pero no entendemos que traer una cruz era una cuestión de maldición. Es como que hoy que se castigara el pecado de las personas. En Estados Unidos existe la muerte, ¿no? La condenación, pena de muerte, y les inyectan una inyección y también en la silla eléctrica. ¿Tú sabe usted lo que traería en lugar de colgarse aquí una cruz? Una silla eléctrica. O una inyección con una cosa letal para morir, porque ahora les inyectan eso también, ¿no? ¿Cuántos vieron esa película de Tom Hanks donde se llama The Green Line, creo, donde los ponían, estaban en una prisión y él estaba como guarda, los ponían en la silla eléctrica? En aquellos tiempos les ponían unas cuestiones eléctricas, por eso se llamaban eléctricas, porque los chamuscaban, lo que les pasaba. ¿Cómo se llama? Milagros inesperados. Es que en inglés se llama Green Mile. Bueno, y la cosa es que este cuate, ¿verdad?, actúa de mala fe, mala onda, y se le chamusca bien feo este ladrón, y apesta y huele y está horrible la cosa. Entonces imagínense que en vez de la cruz usted trajera su silla eléctrica, aquí colgadito bien bonito. Porque aquí dice que
haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque era el tiempo donde las personas que eran condenadas por sus malas acciones y hechos merecían morir en la muerte, merecían morir en la cruz. Pero dice aquí Jesús, dice aquí Pablo, el apóstol Pablo, que también nosotros tenemos que tener esa actitud. Que no se consideró ser igual a Dios, aunque era en forma de Dios. Dice, igual a Dios como algo a que aferrarse. Aferrarse quiere decir ser obstinado. Mantener con fuerza su opinión y su posición. A veces, la mayoría prefiere tener la razón y perder la paz. Yo digo, y así es, y no me importa, porque aquí nada más lo que yo digo es lo más importante. No me importa perder la paz en mi hogar, con mi pareja, con mis hijos, porque yo digo y así es. Y a ver, búscale, y a ver, encuéntrale. Y llegamos al punto donde la gente dice, es que eres un necio, es que eres una necia, ¿no es cierto? Porque se aferra a ponerse en una posición donde ella o él solamente son los que tienen la razón. Y necio viene también, ¿se acuerdan de Abigail y su esposo? Que no quiso ayudar al rey David. ¿Se acuerdan cómo se llamaba su esposo? Nabal. ¿Sabe qué quiere decir Nabal? Necio. Pero ¿sabe qué es el trasfondo de ese nombre? Hijo del diablo. ¿Está usted notando las cosas? Cuando usted se queda en qué se aferra a decir que solo usted y solo usted, o solo su papá, o solo su mamá, o solo su creencia, su posición es decir, yo tengo la razón. Y le busca por todos lados. ¿Se ha encontrado esas gentes? A lo mejor usted no es así, pero se las ha encontrado. Y le dices amarillo, ¿y qué dice de los tonos? Pero es amarillo, ¿no? Y tu nombre es bochito azul. No, pero ¿qué azul? ¿No? Y se hace toda una discusión porque se aferra a su opinión, a su decisión, se justifica, se brinca las trancas, bueno, todo. Pero todo eso aferrarse. Ya le dije, va al punto donde entra la necesidad, donde entra esa necesidad, ¿de dónde viene la raíz? Si es un hijo del diablo, entonces quiere decir que no es un hijo de Dios. Creo que por eso la Escritura dice que cuando hablemos no le digamos necio o estúpido a tu hermano, porque dice, fue creado a la imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos a la persona necia, ¿qué estamos diciendo? Eres un hijo del diablo. Y por lo tanto, no va a tener, lo único que va a tener que es rebeldía. ¿No? Sí, porque va a actuar desde la rebeldía. Entonces, aferrarse a una decisión, tomarse desde ese punto donde se pierde la paz, donde se pierde la armonía en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Obviamente, Dios, porque hasta aún nosotros nos dice, nuestra responsabilidad es compartir la palabra del Señor. Pero dice que no entremos en contienda.
Pero ¿qué significa que Jesús mismo no se aferró, sino que se despojó? Fíjese bien, para Cristo no fue una cosa sencilla, porque lo que significa que Jesús se despojó de su divinidad fue que se despojó de su gloria, de su poder, de su estado y forma de divinidad. ¿Usted qué cree que eso sea sencillo? Cuando dijo, hágase, y fue hecho. Cuando en el momento en el que creativamente hace todas las cosas, y pone el cielo, y pone la tierra, y pone los abismos y las aguas, se divide, ¿no? Y las estrellas y el sol y la luna y todas las cosas que fueron creadas impresionantemente solo por su palabra. Pero al venirse a venir a salvarnos, a salvarte a ti y a mí, tuvo que despojarse de todo eso. ¿Está usted comprendiendo el sacrificio realmente de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo? Fíjese bien, vino al punto donde solamente por revelación del Padre pudo alguien identificar su divinidad. ¿Se acuerda de Pedro? Estaban ahí y le dice, él pregunta, Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro dice, el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dijo, eso no te lo reveló carne y sangre, sino el Espíritu. ¿Está entendiendo por dónde vamos? Para que usted y yo entendamos lo que es la autoridad de Dios, es una revelación de Dios que le tiene que dar. Jesús dice en Juan 14, 28, el Padre es mayor que yo. Ahora, ¿por qué Jesús se tuvo que venir a humillar? Porque si el pecado había entrado por el hombre, cuando el hombre decidió desobedecer, era por el mismo hombre, pero un hombre perfecto que tenía que haber redención. Y se acordó. Mañana vamos a estar estudiando allá acá, pero nada de lo que Dios hizo era de chiripa, chispas, estos ya pecaron, ¡plame! No, ya antes de que todas las cosas pudieran haber existido, ya sabía que al crear a los ángeles y después a la humanidad a través de Adán, el hombre iba a pecar. Porque ¿qué dijimos la semana pasada? Que cuando les dice que no coma del árbol que está en medio, no era para probar su obediencia. ¿Qué dijimos que era? Para que entendiera quién es la autoridad. ¿Está entendiendo? Porque lo que Dios quiere es que nosotros entendamos por qué necesitamos ser obedientes. Ahorita que estamos viendo lo de los méritos y deméritos con los niños, vemos que ellos se están esforzando. Y su recompensa la van a tener. Pero ¿saben qué estoy viendo? Lo mismo que he visto. Y se tiene que arreglar. En el nombre de Jesús. Que los padres no están entendiendo su posición de autoridad.
Por eso el Señor yo creo que nos está instruyendo. Porque nadie sabemos ser padres en autoridad. ¿Por qué no conocemos la autoridad? No levanten la mano, pero ¿cuántos se casaron? ¿Cuántos tuvieron? ¿Cuántos fornicaron antes de casarse? Y si le pregunto de sus papás, seguro lo mismo. Y si le pregunto de sus abuelos, seguro lo mismo. Y así me voy hacia atrás. Así va a ser. Porque entonces no estamos nada más luchando con nuestro propio pecado, sino con las maldiciones generacionales que tenemos. Por eso es clave, hermanos, padres, que la palabra de Dios transforme sus maneras de pensar. Para que entonces sus hijos, tus nietos, hermanos, tú tienes que aprender a obedecer. Para que tú, en Cristo, rompas con toda mano. Y tus hijos y tus nietos sean de bendición. Porque el mundo está como está. Porque no le ha conocido, no conoce la verdad. Fíjese cómo empieza toda esta cosa. Esta semana estaba yo recordando con mucha tristeza. Y creo que es una tristeza que viene del espíritu que te convicta. Porque cuando ayunas, el espíritu se civiliza, tu espíritu. Tu conciencia a lo mejor que no te acuerdas de cosas. Entonces, ¿cómo empieza esta rebeldía en nuestras vidas? Y yo me acuerdo que mi papá me dijo un día, ve a trabajar, necesito que vayas. Y yo ese día decidí, no voy a hacer. Porque no quiero. Porque soy yo. Porque ya me quedó gordo. Porque me molesta cómo trata a mi mamá. También se me entiende porque era la Virgen de los Niños. Yo me acuerdo que ese día de verdad te necesito. Te pongo tu coctelito de camarón. Me quería sobornar. Fíjate cómo son los papás y cómo somos todos. Yo tendría que haber hecho qué. Obedecido, vamos. Me agarré de la puerta del salón, me acuerdo. No voy. Y ya te lo debí que me acuerdo. Era por yo. Que tú ahora que analices todas las cosas, yo las espíritu, yo las naturaleza rebelde, de juzgarlo, de criticarlo, de deshonrarlo. Porque eso es lo que los padres hacen a nosotros humanos. Que no entienden la autoridad. Y no es autoritarismo, hermano. Es amor, es cuidado. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Sabes lo que yo veía cuando mi papá bailaba con las otras muchachonas y hacía sus cosas? Amargaba mi corazón. Al punto donde él me pide que yo haga algo. ¿Y qué hice? Deshonrarlo. Pero él primero me hizo que yo fuera, o sea, él, pues si no voy a justificar, pero él estaba para protegerme y cuidarme. Para que yo lo pudiera honrar y para que yo pudiera ser de bendición. Pero eso es lo que no entendemos. Cuando los padres no te disciplinan, lo único que están haciendo es agredir. Cuando tus padres no te dan la dirección, cuando tus padres no cumplen sus promesas, lo único que están haciendo es agredir. Porque nosotros, de nuestra naturaleza pecaminosa, estamos en rebeldía, desobedeciendo, deshonrándonos y atrayendo maldición para nosotros. ¿Qué dijimos que es la insensatez de la caída? Creer que yo sé más que Dios. Por eso cuando demonios dicen, como padres, tenemos que entender que es un privilegio. No nada más que darles de comer, proveerles lo que necesitan físicamente. Es más
que eso es. Y Jesús mismo, como hijo, no tuvo nada a qué aferrarse, siendo el mismo Dios, ¿no? Y se humilló. Por eso dice Efesios 5, que nos sometamos los unos a los otros. Yo he tenido que pedir miles veces perdón al Señor por todo eso que hice, porque mi tiempo con mi papá fue corto. Y no quiero decir que ya, porque a mí me pasó, le va a pasar a usted. No. Simplemente que es un principio de obediencia. Porque el principio de la obediencia dice, para que te vaya bien. Y yo quiero que usted reflexione esto, pero no para que se vaya con culpa, sino para que se vaya con una mente transformada. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tener la misma actitud que tuvo Cristo. Dios es el emblema de la autoridad. Y Cristo adopta el símbolo de la obediencia. En vista de que la rebeldía vino a los seres creados, la obediencia debe establecerse ahora en una criatura. ¿Y esa criatura quién fue? Cristo. El hombre pecó y se rebeló. Por consiguiente, la autoridad de Dios debe fundamentarse en la obediencia del hombre. Eso explica por qué el Señor vino al mundo y fue hecho como uno de los hombres creados. ¿Está usted entendiendo por qué ahora Cristo vino? Le preguntábamos a Obrina en la mañana, ¿qué significa haber recibido a Jesús en tu corazón? Pues que me perdonó de mis pecados. ¿Es cierto? Sí. Pero nada más es el primer paso, hermano. Jesús tiene que ser, pues, nuestro Salvador, pero también necesita ser nuestro Señor. Dice la Escritura que Jesús se humilló a sí mismo. O sea, no se consideró ser igual a Dios, aunque era, ¿verdad? No para aferrarse. No defendió sus derechos. Y mira lo que dice. Porque el que se humilla será enaltecido. ¿Conmigo? El problema es cuántos realmente nos humillamos. Si yo estoy defendiendo mi posición, no hay humildad. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, me impresiona esta parte de lo que dice el hermano Nick. Dice que la persona que nace como hijo mayor es autoridad. Pero también el que primero recibe a Jesús en su vida debe ser autoridad en casa. Ahora, aquí hay muchas mujeres que recibieron a Jesús antes que sus maridos, que sus esposos. ¿Qué hace eso, hermanos? Te convierte a ti en autoridad en tu casa. ¿Pero qué significa eso? ¿Ahora ya las mangoneas? No, esa es la idea del mundo del autoritarismo. Porque aquí Jesús nos está enseñando que para que podamos ser engrandecidos, debemos primero ser humildes. Oye, que no te vas a la iglesia. Oye, que tú demasiado iglesia, ya sirve, y es que ¿cuántas veces has tenido? Pero cuando dice el hermano Lee eso de que nos volvemos a... es porque dice, se perdió la autoridad en la caída. Pero ahora Cristo, por su exaltación, por su humillación, Él es exaltado. A ver, déjame aquí bien esto, Su obediencia hizo que Jesús fuera Señor. Porque ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor.
que se humilló. Porque no se agarró de casa también, Dios, a ver, demonios, órale. Porque ¿qué le dice cuando está en el desierto en Mateo 4? El diablo viene y lo ataca, ¿no? A ver, si es hijo de Dios. ¿Cuántos no hemos recibido esas mismas palabras de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos? A ver, ¿qué vas a la iglesia? Es un sentido de humillación. Pero si no nos aferramos a defendernos y dejamos que el Señor nos defienda, Él nos levantará. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo en nosotros. Lo cierto es, hermanos, que por causa de la rebeldía de Adán, por la causa de la rebeldía de nuestros padres, nosotros como hijos, primero pongámonos como hijos, hemos sufrido. Yo juzgué a mi padre, yo acarreé maldición para mi vida, porque mi padre no me dio dirección, no me dio protección. Cuando usted viene a Cristo primero, usted no solamente está en la posición de la autoridad, no, está como posición de protección, de dirección, de cuidado. ¿Está usted entendiendo? No llegue y póngale la predicación a su marido y mira, escucha, que te arrepientas. Es nuestra manera de vivir. Porque nuestra manera de pensar está siendo transformada. Nuestra manera de vivir tiene que estar en línea con lo que el Señor está haciendo. Entonces nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, podemos ver esa unidad que hubo en el Padre y en el Hijo, para que nosotros podamos tener nuestra autoridad restaurada. Entonces, cuando Jesús es Señor, lo que se dice el señorío de Jesucristo, con lo que el Padre honró al Hijo por su obediencia. ¿Está entendiendo? ¿Está usted entendiendo esa parte? A mí eso me cayó. ¡Wow! Ya no entiendo. Ahora entiendo por qué Jesús tiene que ser mi Señor. No solo el que me perdonó mis pecados y me salvó de ellos. Ahora Él es mi Señor porque empieza a gobernar mis pensamientos y mi manera de conducirme. Por eso le decía aquí al principio que esta parte que comenzamos como si fuera el final del mensaje es: si hay algún estímulo, algún consuelo de amor, comunión en el espíritu, afecto y compasión, dice, completad mi gozo siendo de este mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagas por egoísmo o vanagloria. O sea, fíjate, todas las personas, algún momento de la vida hemos sido protagonistas. Hacemos las cosas bien padres. Aquí pues hacemos las cosas bien bonitas, ¿sí o no? ¿Qué tal la has hecho de así? Padrísimo, los arreglos, todo, ¿no? La comida, todo, padrísimo, bien bonito. ¿Por qué? ¿Porque alguien se quiere llevar el crédito? No. Porque todo es para la honra y la gloria de Dios. Porque somos un equipo, porque hemos aprendido. Pero si en lugar de en otras situaciones, ¡ay, qué rico le quedó el arroz! Y la otra hermana trae otro arroz o agua hervida para el café, pero a la otra le sale por más protagonismo. Que se está pensando que las cosas se hacen. Para mí, el protagonismo nace de la rebeldía, de querer llamar la atención, de querer hacerme sentir importante, porque mi identidad está vinculada a lo que hago, no a lo que ya soy. Y yo ya soy hija y soy hermana. Por un padre padrísimo. Escucha esto, esposo. Si tú te humillas o te humillan,
porque esa es la tendencia de la cuestión de la actitud rebelde, ¿no? Es hacer sentir a las otras personas inferiores por tu propia inseguridad. Porque no sabes tener, ¿verdad? Obviamente. Entonces es querer humillar con él, ¿verdad? Ay, no te estoy amando. Un ejemplo. ¿Y tú, esposa, te sentiste lastimado, humillado? Y entonces uno dice, ya son una, y son dos, y son tres, y son 10,000. ¿Ah? Ya, hasta aquí, no más. Ya me cansé. No levante la mano. Pero es verdad, nos cansamos. Porque lo hacemos desde la cárcel. Porque no hemos aprendido a vivir realmente en el poder del Espíritu Santo, de lo que significa que Jesús se humilló y lo exaltó, para que entonces nosotros tengamos el poder de amar, de obedecer, de resistir la tentación de decir, hasta aquí con todo, no más. ¿Está entendiendo? Por eso el Señor nos dice, ámame con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Qué te está diciendo? Mírame a mí, aquí estoy. No lo ves a él, no lo ves a ella, no ves a tus hijos, no ves al vecino, no ves a tu mujer. Mírame a mí, aquí estoy, mírame, ámame. Por sobre todas las cosas. Y entonces es donde tú encuentras el refugio de tener la fuerza y el poder, porque entonces Jesús está siendo tu Señor. Y aunque te estás humillando, y si te duele, ¿usted cree que no le dolió a Jesús los 39 latigazos que le dieron por ti y por mí, porque representan nuestras enfermedades y todas las otras cosas que te traemos como cuestión de sanidad interior? Que lo escupieron, que lo bofetearon, que lo mandaron a la cruz, que le quitaron sus ropas, que fue expuesto humanamente delante de todos el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, que vistió con grandes colores a esos animales, a esos pájaros y todas esas aves y cosas que vemos. Él es puesto ahí en la cruz, siendo humillado a lo más que jamás a lo mejor tú y yo hemos sido expuestos. Yo le platicaba a mi esposo esta semana de las cosas que el Espíritu me da. Un día, en un estudio que hicimos, que me hicieron, tenía 10 pasantes a mirar. Por una hora, mirando. Y yo decía, Señor, si tú me hubieras dicho ya tener un hijo, no tendría que pasar por esta vergüenza, por esta humillación. ¿Listo? Porque tú, en tu soberanía, permitiste las cosas. No entendemos la humillación hasta que pasamos a lo mejor por esa parte. Y no vamos a entender la autoridad de Dios hasta que de verdad entendamos que aún en la humillación en la que podamos tener, nuestro refugio es Dios. ¿Por qué te defiendes tú? ¿Por qué te aferras tú a tener la razón y perder la paz y la armonía en tu casa? Cuando Él es el que te sostiene, cuando Él te dice, dobla tu rodilla porque yo aquí estoy, agárrate de mí, mírame. Tal vez ahorita somos pocos hermanos, pero si una servidora ha tenido que pasar por todas esas cosas, es para que yo les pueda decir, aún cuando tu esposo te dice que te quedaron mal de tu parte, o te dijo una palabrota, resiste, aguanta, espera tu recompensa en el Señor, porque Él no se queda con nada. Dios es fiel.
privilegio de ver más allá y poderte ayudar a tus hijos. Porque mientras que tú te enfocas en proveerles, yo puedo ver su emoción, yo puedo ver su sentido, yo puedo ver. Si hoy estoy en de la vida y la familia, es porque yo sé la que cuesta no tener y querer tenerlo. Y cuando a alguien se le ocurre llegar a esta fase, los tiempos que vivimos requieren de gente valiente y esforzada, entendiendo quién es tu autoridad, quién es Dios y por qué Él dice: venme a mí. Y es un mandato: ámame con toda tu fuerza, con lo que ya no tienes cuando ya piensas que no tienes nada. Agárrate de lo que Él es, porque Él tiene todo. Todo para poder hacerlo. Hicimos un ayuno de 21 días. No sé si fue visión o fue sueño o comí pizza, no. Pero la cuestión es que yo dejé ver cuántos ayunaron. ¿Cuántos fueron obedientes al ayuno? Y le voy a explicar por qué. Esther, aunque el nombre de Jehová, de Dios, de Yahweh, no está mencionado en el libro de Esther, Esther puso a orar y a ayunar a las personas que estaban, sus servidores, para salvar una nación del terrible codicioso de Amán. Tú puedes ser humillado por gente codiciosa como Amán. Tú puedes ser humillado como también esos reyes que estuvo Daniel, porque donde agarramos el tema del ayuno de 21 días. Sirvió a 4 reyes. Chicos, ¿ustedes creen que siendo un chavo no tuvo las mismas tentaciones que tú tienes? ¿Y dudas? Las tuvo. Y fue tan su integridad que estos cuates que querían envidiosos venir contra Daniel dijeron: uy, ¿está bien en sus finanzas? ¿Está bien en esto? ¿De dónde lo agarraron? De su fe, de sus convicciones, de su religión. A ver, rey, edita que nadie puede orar a ningún solo otro Dios que no seas tú, y fírmalo con el sello. Y ahí va sido de obediente. Le digo, es como estos políticos que les pasan ¿cómo les dije? Legislan las propuestas, pero ni las ven, nomás las firman. No es nada nuevo, ya está, en Ciro, me parece. Y entonces Daniel le dice: no puedes orar a ningún otro Dios sino a Ciro. ¿Qué hace Daniel? Orar. Abre sus ventanas y como acostumbraba a orar, así lo hizo. ¿Qué le costó? La humillación de llevarlo al pozo de los leones. ¿Cómo, Dios? Si estoy siendo obediente, me mandan al pozo de los leones. ¿Estás entendiendo? No porque hagas lo correcto, te van a dar una cosa y te van a poner la alfombra roja. No se trata de eso. Entendamos lo que el sacrificio de Jesús es, lo que es el señorío, y que cuando nos humillamos, el Señor nos exalta. ¿Qué pasó? ¿Se lo comieron los leones? No. ¿A quién sí se comieron y se botanearon? ¿Ves la recompensa? Se trata de que tú obedezcas para que el Señor sea glorificado. No de que obedezcas para que a la gente le vaya mal. No. La gente va a tener su propia recompensa por lo que siembra, su propia cosecha. Lo que a ti y yo nos corresponde es ser sal y luz.
Si mi padre a lo mejor viviera y yo le hubiera podido decir lo que esa noche que murió le hubiera podido decir, le iba yo a decir, a lo mejor todo ese resentimiento que yo tenía hacia él me hubiera costado menos trabajo, menos cosas. Pero Dios es soberano, ¿no? Porque aún a pesar de que las personas ya no estén contigo, tú puedes pedirles perdón. Puedes soltar. Por eso tenemos ese curso de libertad de Dios. Para que no nos quedemos con culpas y cosas, sino para que reconozcamos nuestro pecado delante de Dios y lo honremos. Padres, yo quiero motivarlos a que ustedes vean en Jesús ese hijo obediente. Porque creo que para que primero tengamos que ser buenos padres, necesitamos sentirnos buenos. Hijos, no buenos, hijos. Hijos amados. Si nuestros padres, como dijo la Escritura, si tu padre y tu madre te dejan, con todo el Señor me recoge. Amén. Yo recuerdo que cuando tenía 15 años entendí esa parte. Mi papá no me puede venir a abrazar y decirme que me ama como quisiera que lo pudiera haber hecho. Porque mi padre fue huérfano de cierta forma también. A los 7 años andaba ahí en su pueblito pidiendo que le dieran de comer. Pero por misericordia estamos. ¿Están entendiendo, hijos? Todos hijos, todos somos hijos. No podemos juzgar a nuestros padres. Pero sí podemos honrarlos, orando por ellos, que aprendan a ser chicos que están aquí en Puente y que ahorita sus papás están por aprender a cómo hacer felices a los hijos. No es solo conocimiento, hermano, lo que quiero que ustedes tengan. Es transformación. Es un conocimiento que transforme su manera de pensar, porque tenemos que levantar la siguiente generación sana para que cumpla su propósito. Álvaro está preocupado por quién va a ser el presidente. Dios ya sabe. Y si va a poner un tirano enfrente, va a permitir que un tirano se quede, como sea, como usted quiera verlo, no le voy a decir quién, por quién tiene que votar. Es porque seguramente Dios tiene un plan para la iglesia de Jesucristo que se levante, que entienda lo que es vivir bajo autoridad. Porque entonces así ahora vamos a doblar rodillas. Señor, ten misericordia de México, porque de veras te necesitamos más que nunca. Porque tal vez será un despertar. Si Jesús aprendió la obediencia, ¿sabe a través de qué fue? Del sacrificio. ¿Está conmigo? Cuando usted le da una orden a sus hijos, ¿usted cree que no hace un sacrificio para ellos obedecerlo? Mayormente si su corazón está lastimado. Hay que restaurar ese corazón. Pero no se va a ir al extremo de sobreproteger, no se va a ir al extremo de sentirse culpa. No. La culpa acá en Cristo ya no existe. Porque ya todos somos hijos de Dios. Es la sabiduría de la dirección a eso. El problema que tenemos de esta generación es que piensan que todos se merecen. Y nada se merece. ¿O sí? ¡Ay, qué silencio! Piensan los papás que se merecen porque la culpa les gana, porque no pasan tiempo con ellos, porque no conocen su corazón. Siguiendo con esto de este muchachito de 12 años, veo a mi sobrina Arely que cumplió esta semana 12 años y digo, ¡oh! Este cuate es lo que tiene, ¿no? Y sus papás no se presentan todavía. Qué dolor de este muchachito. Digo, sí estuvo mal y toda la cosa, no lo voy a justificar. Pero ahora entiendes por qué lo hacen, por qué hacen o por qué vivían de la manera que hacen.
Señor para nosotros es que en vista de todo y por todas las cosas es: ámame, búscame, por sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, sobre la humillación, sobre todo lo que el esposo, la esposa, los hijos que quieran de tu jefe. Mantente firme en la convicción de quién tú eres en Cristo, de la autoridad que tú representas, de quién tú representas, como padre, como esposo para cuidar a tu esposa. Cuida el corazón de tu esposa. Uy, son tantas hermanas que están apoyándome. Parece que ni lo escucharon, ¿verdad? Esposo, cuida el corazón de tu esposa. Esposa, cuida el corazón de tu esposo. Dice Proverbios 31 que la mujer sabia. Por eso el desayuno, ¿verdad? ¿Cómo se llama el desayuno? Mujer sabia, no necia. Esa parte se les olvida, ¿no? No necia. Es este miércoles. Y entonces dice ahí que el corazón de su esposo está en ella confiado. Entonces, para que ese corazón esté confiado, esposo, ama a tu esposa, hónrala también. Cuando los dos están bien, por default los hijos tienen esa seguridad. ¿Sí o no, chavos? Cuando los papás pelean, nos da miedo, sentimos terror, se van a... Y cuando escuchamos que dicen eso, una bronca que me acuerdo de mi papá y mi mamá, y oí que dijeron: pues tú te quedas con dos y yo me quedo con dos. ¡Ay! Yo dije: ¿con cuál de los dos me quedo? No está así. No, te causan un estrés. Y si me preguntan con quién me quiero quedar, ¿con quién digo que me quiero quedar? Y si me dicen que yo me quede con fulano y no me quiero quedar con... ¿quién voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Ves el estrés? ¿Ves la rebeldía dónde nace? Mejor no digan cosas que no van, ni siquiera las quieren hacer. Muchas veces esas maneras de decir cosas son solo manipulaciones. Arrepiéntase. Porque ya cuando seamos los hechos, bueno, ¿para qué lo digo? Eso es otro mensaje. Entonces, nuestro ejemplo máximo de la obediencia es Cristo. Y Él es la plenitud de todo, porque Él lo llena con todo. Tal vez te sientes sola o solo cuando tu esposo o tu esposa no están en la misma sintonía. Agárrate del Señor y espera, porque tu recompensa está ahí. Solo mantente ahí, a los pies de Jesús, humillado. Señor, dame gracia, dame favor, dame sabiduría. Hoy quebrante este espíritu rebelde que está diciendo que yo tengo la razón. Y ahora ya entiendes por qué, ¿verdad? ¿Sí? Ya no puedes justificarlo. Porque hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lees? O sea, seguirías ahí. Pero es que tú no entiendes, pero es que tú no sabes. El Señor dice: muy bien, pónganse de pie.